Hola, buen día. Domingo, no me acuerdo, 14 por ahí de noviembre. Eh, bueno, chicos, esta va a ser por este año la clase que les estoy debiendo y que dado el estado de los cultivos, el estado de cómo están las quintas en este momento, cabe la ocasión de darles una pequeña clase de lo que es el tema enfermedades y plagas. ¿A qué nos referimos con enfermedades y plagas y de qué es la clase básicamente? Fundamentalmente de los problemas que tenemos de sanidad en la quinta en este momento. Estamos entrando ya en plena primavera, estamos en un periodo de seca, con lo cual no hemos tenido mucha lluvia para que yo aprovecho para grabar los videos los días de lluvia. Hoy es domingo. Pero bueno, visto y considerando que digamos que en esta época ya tenemos problemas en las quintas y por eso no quiero dejar de que tengan esta clase, porque en este momento seguramente si no lo tienen ahora, esta semana, estos días, ya van a empezar a aparecer un montón de bichos y de problemas, es que éramos esta clase. Bueno, cuando hablamos de enfermedades, fundamentalmente hablamos de problemas de hongos y bacterias, pero por sobre todo de hongos. Cuando se habla de enfermedades son ataques de hongos a las plantas. Y cuando hablamos de plagas hablamos de animales. Y cuando hablamos de animales hablamos de insectos por un lado y después de otro montón de otros bichos que pueden ser ácaros, pueden ser moluscos como las babosas y los caracoles, o diferentes, o arañuelas que son ácaros, diferentes bichos que van a aparecer en la huerta. Entonces, empecemos por lo primero. Cuando hablamos de enfermedades, estamos hablando de hongos. Y los hongos a veces yo les diría que es más problema en la huerta los hongos, los ataques por hongos, que los ataques por animales, por plagas. Capaz que en esta época de verano, de calor, hay más problemas de plagas que problemas que podemos tener en otoño o en épocas lluviosas, que hay más problemas de hongos. ¿Y por qué? Por los modos de vida, por las condiciones climáticas que nos llevan a generar que haya más de uno que de otro. Empecemos por las enfermedades. Las enfermedades, fundamentalmente hablamos de hongos. Los hongos son un reino de la naturaleza, así como decimos que está, o se decía, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral. Me acuerdo yo cuando estaba en el colegio, bueno, los hongos son otro reino de la naturaleza y es una infinidad de especies, de variedades, de clases, de órdenes, de diferentes grupos, familias, todo lo que los científicos clasifican. Pero lo cierto es que los hongos por lo general se alimentan o de materia viva o de materia en descomposición o son grandes descomponedores. O también generan relaciones simbióticas con otros organismos. Pero digamos, básicamente se alimentan, en lo que a nosotros nos importa, de tejidos vegetales. Pueden entrar por infección, por una herida, por ejemplo, cuando podamos un árbol, ese agujero que nos queda en la rama, es una herida en la cual pueden entrar hongos y que son hongos que atacan el tronco del árbol, el xilema, el floema y van por adentro, otros que atacan las hojas, que los vamos a ver, y esto es importante ya, por lo general podemos ver los hongos como que tiene una hoja y que tiene una manchita y que esa mancha después empieza a crecer y se va decolorando. Entonces, a manera se puede ir desarrollando en forma de círculos o puede ir desarrollándose en forma de halos, que es como si fuese un semicírculo y se van formando otras liñitas y es que va creciendo el hongo, la forma del hongo, el cuerpo del hongo, fundamentalmente tiene una serie de células que parecen hilitos que se llaman hifas, que se van dividiendo y van avanzando a medida que van comiendo tejido vegetal que es el hospedador. Generan
cuando llega a cierto momento de madurez, ese hongo genera la espora, que es la parte reproductiva del hongo, y por lo general se dispersan por el viento y por las condiciones climáticas. O, por ejemplo, que es lo que tiene que ver con la huerta, si está la espora, es cuando le cae una gota, el impacto de la gota hace que pegue en el esporofito, que es el lugar de la florcita, digamos, del hongo, y ¡puf! Sale desparramado y se dispersa por el viento. Y las condiciones climáticas son las que favorecen el crecimiento de los hongos. Por lo general, esas condiciones climáticas son temperaturas templadas y altas humedades. Puede suceder, por ejemplo, en otoño, que hay muchos días grises, muchos días de lluvia, de alta humedad ambiente. En los invernaderos, que se riega todo el día y por lo general siempre está húmedo. Por eso en los viveros o en las huertas, se riega todos los días también y están las plantas muy pegadas con las otras y eso genera un microclima de humedad. Todos esos ambientes son propensos al crecimiento de los hongos. Ahora que hace más calor, pero hay menos humedad relativa, no tenemos tantos problemas de hongos según la variedad de planta que estemos cultivando. Por ejemplo, estamos en noviembre, estamos empezando con lo que es el cultivo de verano. Los tomates en las hojas de abajo, fíjense, porque ya empiezan a aparecer manchas en las hojas de los tomates, que eso ya es hongo. La selga, la selga permanentemente, uno por lo general la está regando, cuando moja la hoja, eso hace que la hoja se contamine. Y la selga siempre tiene este problema de la alternaria. Entonces, las condiciones climáticas son las que generan los hongos. Una de las cosas que es bueno hacer, y sobre todo este verano que va a ser seco y que el agua va a escasear, es utilizar sistemas de riego por goteo. ¿Por qué? Porque no tienen que estar con la regadera o con la manguera mojando el follaje, sino tienen una manguera que va por abajo y no toca la hoja, entonces la hoja no se moja y eso genera que se enfermen menos las plantas de hongos. Las condiciones climáticas son muy importantes. Una manera, por ejemplo, de controlar los hongos es que tengamos buena ventilación y por eso es común por lo general tener las plantas limpias, digamos, que todas las hojas que están tocando el suelo se las vamos sacando para que todo ese área de que está la planta y alrededor de las hojas esté bien despejado. Entonces ahí circula el aire y no genera microclima. Por eso los tomates, por ejemplo, se van podando de abajo, se les va sacando todo ese follaje que se toca hoja con hoja, o los cítricos también, cuando se poda se hace que no tenga tanto follaje tocándose, por un lado por la luz y por otro lado por el crecimiento. La selga, nosotros plantamos la selga a 2/4, ¿por qué? Porque es más o menos la distancia entre planta en planta, es, digamos, lo más apretado que lo puedo poner, pero que lo puedo poner sin que se toque planta con planta. Entonces tratamos de tener bien limpios alrededor de las plantas, lo mismo la lechuga, para que no se genere ese microclima y agarre el hongo. Por ejemplo, la lechuga, la Rhizoctonia, que es un problema que se pudre toda la corona de la lechuga. En la selga, la alternaria, que también al estar muy pegado, eso genera microclima y es clavado que agarra hongos. Entonces las condiciones climáticas son muy importantes. Usar riego por goteo hace que mojemos menos el follaje y tengamos menos problemas de hongos. Bueno, y el control de los hongos. Bueno, esto de las condiciones climáticas es fundamental porque vamos a tener menos ataque de hongos. Si tenemos ataque de hongos, en agricultura orgánica, que es lo que nosotros estamos fomentando fundamentalmente, tenemos productos a base de azufre y a base de cobre.
Como por ejemplo, usan, a ver, agroecológicos, los caballitos de batalla que usan es el preparado sulfocálcico, que se hace con azufre y cal, que es un fungicida fuerte, el azufre es un elemento complicado, ténganlo en cuenta ahora, el azufre bojable también se usa como fungicida, lo que tienen que tener en cuenta es que ahora en el verano, el azufre por arriba de los 26 grados es tóxico. Entonces, no hay que fumigar mucho con azufre porque el calor hace tóxico, hace coso y joroba con la planta. Lo que se usa es preparados de cobre, que tenemos lo que era el caldo bordelés, que es agua con sulfato de calcio y con cal, o el oxicloruro de cobre o el sulfato de cobre pentahidratado, que son preparados ya que se diluyen directamente y no hay que preparar como el caldo bordelés que lleva una cocción. Digamos, hay que calentarlo, la proporción es más o menos, la que usaba yo era 20 litros, 100 gramos de sulfato y 100 gramos de cal. Hay varias proporciones, pero ya te digo, hay que prepararlo, hay que cocinarlo, lo mismo que el sulfocácido. Hay que cocinarlo, agua caliente, el agua caliente, los vapores de azufre son complicados, a veces ya te digo, o el azufre mojable o el oxicloruro de cobre son dos productos que se compran fácilmente en las forrajerías, y andan bien, manejando el clima y utilizando esos dos productos, eh, van a andar muy bien. Lo que se hace también, que se dice que también es prevenir, es usar el purín de ortigas. El purín de ortigas con pocos días de maduración se lo utiliza también como preventivo de los hongos. Otra cosa que también recomienda el INTA, por ejemplo, es hacer mulching, que es poner hojas de crucíferas, de toda la familia crucíferas, sobre todo de repollo. Las utilizan esas hojas. Se dice que las crucíferas, cuando se descomponen, también despiden sustancias sulfurosas y eso evite a que haya contaminación con hongos. En particular, ya les digo, de la familia de las crucíferas, que como ejemplo fácil de usar son las hojas de repollo. Eso se recomienda. Bueno, y después de preparados caseros, hablan de preparados con cebolla. Yo sinceramente no los he utilizado. Yo me parece que con el uso del purín de ortiga, si tenés ataques de hongos, utilizar oxicloruro de cobre, ya vas a tener un manejo aceptable. Ya si las cosas se complican, hay que utilizar otro tipo de productos que son más específicos y hay que ver qué enfermedad en particular hay y para esa enfermedad en particular voy a buscar un producto. Pero en general manejando las condiciones climáticas, que es lo más importante, que es la limpieza, ¿no es cierto? La sanidad, que esté bien ventilado, que no se junte mucho yuyo, que no esté todo el tiempo embarrado los canteros, que haya circulación de viento. Todo eso ayuda al control climático a que los hongos no se favorezca el crecimiento. Y si hay que controlar, bueno, aparecido ya la enfermedad, ya manejándose con cobre y con azufre, tienen bastante para trabajar. Ahora pasemos a las plagas. Cuando hablamos de plagas, hablamos de bichos. Y es más en esta época que están apareciendo. Y después tenemos algunos bichos también para algunos cultivos en particular. Y el hecho de que hoy estemos haciendo el video fundamentalmente es porque, por ejemplo, ya están empezando a aparecer en la zona el famoso bicho moro, que es una especie de curculión y un escarabajito muy voraz que ataca de golpe, come todo de golpe, es tipo langosta, o sea, barre todo y hace estragos en los cultivos. Sobre todo en la selga. A la selga le da como en un caño y en un fin de semana tranquilamente te hace perder todo un cultivo. O sea, te hace perder canteros largos. Si vos tenés
unos poquitos bichos moros. Lo cierto es que a la semana o a los 15 días vas a tener unos muchitos bichos moros, porque aparte se reproducen muy rápido. Donde encuentra un lugar, vos ves 4 o 5 y a los 4 o 5 días ves que hay una multitud de bichos moros y te están comiendo todo. Y vos ves, por ejemplo, en la selva se ven las plantas, todas las pencas y se ve la caquita negra, todos puntitos negros que es la caquita del bicho moro que come y hace caca, come y hace caca. Y vos ves donde había una hoja de acelga enorme, ves la penca toda comida como si hubiese sido más que la hormiga. Otro bicho que va a empezar a aparecer ahora es la vaquita, que no es la vaquita de San Antonio, es una vaquita que se llama diabrótica, que es de color verde con pintitas naranjas. Esa vaquita también es muy voraz, es la responsable de que veamos las hojas de acelga, las hojas de algunas verduras con agujeros aislados. Vemos la hoja y tiene agujeritos y que si será babosa, no, por lo general es esa esa vaquita, la diabrótica especiosa. Ataca también muchísimo, y lo van a ver en esta época, fíjense, a las flores de los zapallitos, a las flores de los zapallos. Van a ver las flores naranjas, es muy común ver en el fondo que está lleno de estos bichitos. Y bueno, y a las hojas de zapallito, a las hojas de zapallo y a las flores se las devoran. Es un bicho que aparece en esta época. En esta época, en la primavera, también pasa que eclosionan todos los bichos que estuvieron durmiendo en el verano. Es la época que van a haber muchos pulgones en los rosales, muchos pulgones en los pimientos, muchos pulgones en las plantas de jardín, y en los brotes de los cítricos. Los pulgones es común verlos en los brotes tiernos, en las hojas tiernas, que son las que están apareciendo en esta época. Y el problema con los pulgones se alimentan de savia. No comen la hoja como si estuviesen comiendo verdura, sino que lo que hacen es que el tipo de boca que tienen, el pico, es como una inyección, como una aguja, igual que tiene los mosquitos. Ese tipo de boca, que se llama de aparato bucal, se llama picador chupador, que lo que hace es tiene como un canito que se mete en los tejidos vegetales y empiezan a succionar la savia, que en la savia van las sustancias elaboradas. Entonces, en vez de comer hojas, están especializados en chuparle la sangre, la savia, ¿no es cierto? A eso nos referimos, chuparle la savia y alimentarse de esa savia. Y muchas veces esa savia después, cuando una vez ya digerida, hacen una caquita azucarada, y lo que es la naturaleza. Para nosotros es una plaga. Para la naturaleza mismo es el ciclo de la vida, pero bueno, nosotros somos cultivadores. Ese azúcar, muchas veces hay otras especies de hormigas que se asocian a los pulgones y a los chupadores o a las cochinillas y les tocan la cola para que hagan caca, y ese azúcar se la llevan las hormigas, la aprovechan y se la llevan a su nido. Y en todo ese ambiente azucarado, a su vez, y esto es común y se los digo porque lo van a ver, aparece también ese famoso carbonilla, ese hongo negro que se llama fumagina, que se junta en la superficie de los jazmines, en la superficie de los cítricos, en la superficie de las rosas, que se llama fumagina, que uno le dice comúnmente carbonilla. Bueno, todo ese ciclo que les digo, que aparece el pulgón o el insecto que es chupador, que hace la caca azucarada, que aparece la hormiga y que aparece también el hongo, y todo ese microambiente al agricultor no le beneficia. ¿Y por qué no le beneficia? Porque muchas veces los bichos chupadores, como los pulgones o las chinches, transmiten virus. Son, así como transmiten enfermedades a las personas, a las plantas, y otros son portadores de virus. Y esos virus debilitan las plantas que nosotros estamos cultivando. Entonces, por eso hay una necesidad de controlarlos. En agricultura se llama lo que es el umbral de daño económico. Digamos, uno puede decir, bueno, puedo tener hasta cierta cantidad, no que no haya uno, porque es muy difícil, porque para que no haya uno hay que estar fumigando todo el día y no es la idea, pero sí tenerlos controlados. También para saber si lo tenemos controlados,
lo que se suele hacer también es poner trampas de colores, que son cartones pintados de color amarillo o pintados de color celeste, en los cuales se le pone una capa, se le pinta con grasa o con alguna sustancia pegajosa. Entonces eso es como tener un indicador donde nosotros vemos qué bichos hay y qué densidad de bichos hay, y en función de eso decir, bueno, hay poco, hay más o menos, hay mucho. Bueno, es el momento en el cual nosotros tenemos que curar. Entonces, a ver, ¿qué bichos tenemos problema ahora? Y ahora tenemos problemas. Los que ya hay que estar controlando y hay que estar atentos es el bicho mono, la vaquita, las hormigas siempre hay que controlarlas, y los pulgones. Probablemente, bueno, y en algunas ocasiones las hormigas, los hormigueros de hormigas negras cortadoras. No todas las hormigas, no hay que sacar todas las hormigas, sino aquellas hormigas que se alimentan de hojas. Hay otras hormigas que comen, que son insectívoras o comen sustancias en descomposición y son buenas. Las que a nosotros nos perjudican es la negra cortadora y la roja cortadora. Y esas sí también hacen desastre. Bueno, ¿y cómo los vamos a controlar? Este es el tema del control, sobre todo en insectos, es el tema de toda la cuestión de los agroquímicos, digamos. Por un lado tenemos ahora el problema con el glifosato, que es un herbicida que mata plantas. Los insecticidas matan bichos. Y los fungicidas matan hongos. Todo lo que tenga palabra sida, mata. Es así. Y los productos orgánicos también muchas veces o repelen, que por lo que vamos a empezar a hablar ahora, o finalmente los matan. Los matan en vez de por un producto de síntesis química, lo matan por un producto de síntesis natural o por una cuestión física, como vamos a ver ahora con las tierras de diatomea o con los preparados de Bacillus thuringiensis, pero que finalmente también terminan matando. O sea que también son insecticidas aceptados en la agricultura orgánica. Bueno, entonces estábamos con el tema del control. Esto de tener las trampas nos ayuda, nos da un indicio para estar mirando. Y como buenos huerteros, como buenos horticultores que somos, tenemos que estar permanentemente viendo cómo es la sanidad de nuestras plantas. Sobre todo cuando regamos o cuando limpiamos el cantero o cuando aportamos materia orgánica al cantero, siempre estamos vendiendo, digamos, nuestro cultivo también son las cosas que nosotros estamos cuidando, y si bien no les hablamos, o al menos yo, pero si estamos generando un vínculo y estamos permanentemente viendo cómo están las chicas, digamos, cómo están las plantas, cómo están todos esos organismos. Y ahí estamos viendo qué es lo que aparece, si aparece hongo, si aparece algún bicho, y prestamos más atención, ¿no es cierto? En vez de ver, empezamos a observar. Y cuando aparece eso, es lo que tenemos que tomar. Las trampas amarillas nos sirven como buenos indicios para lo que no vemos, aparecen ahí, y es una ayuda. Después de este tipo de control físico, que otro control físico, les digo, por ejemplo, para las hormigas, lo que hacemos es, en un tronco le ponemos algodón y le ponemos una virola de plástico, y el algodón le ponemos grasa también, para que se le peguen las patas y las plantas y las hormigas no avancen por los árboles, por los frutales, por los árboles, por las rosas. Se le hace una virola con algodón y se le puede poner eventualmente un pedazo de plástico liso agarrado con un broche. Esos son controles físicos. Después lo que empezamos, y que es lo que hay mucho en huerta orgánica, son todos los preparados, los purines. Los purines, por ejemplo, los más fáciles de hacer, hay muchos, yo les voy a decir los que se hacen fácilmente, que tenemos. Bueno, el purín de ortigas también dice que es como que les refuerza las protecciones a las plantas y se utiliza. Después, uno fácil que hay de hacer es usar medio litro de alcohol, una cabeza de ajo machucada y medio litro de agua. Y eso se lo macera. Se lo deja macerar un par de días, levanta, fermenta, levanta, expulsa, y eso después se mezcla. Se lo tamiza para que quede todo y se lo guarda en la heladera. Y se usa mitad de ese producto con mitad de agua.
Eso es lo que hace fundamentalmente, y es así, yo lo lo uso varias veces, sobre todo con estos bichos, es que cuando nosotros le tiramos a las plantas donde están los bichos automáticamente se tiran y salen disparados, salen corriendo, los ahuyenta. Pero también lo que he visto es que después vuelven a la planta, que en un par de días están arriba de vuelta. Ahora, es impresionante porque uno les tira con el rociador y saltan y salen, se van corriendo, los ves que salen por el cantero y los ves que se van alejando. Eso lo que hace es que los ahuyenta. El alcohol en general genera lo mismo. Por ejemplo, si ustedes tienen perros con garrapatas, lo que se le hace es se pone un algodón con alcohol y se le pone ese algodón con alcohol arriba de la garrapata y la garrapata lo que hace automáticamente es soltarse y salir corriendo. Porque, no sé, lo respira el alcohol, no sé cómo es el mecanismo que genera, pero que automáticamente se va la garrapata, se va el bicho moro, se va el insecto. Eso es lo que produce el alcohol de ajo. Es un buen repelente. Después lo que se hace también es a ese mismo preparado se le pone un poco de tabaco y el tabaco sí ya larga la nicotina y la nicotina sí ya es un veneno que es más fuerte. Otro tipo de veneno casero que se usa es el veneno es el veneno con los frutos del paraíso, que ese se usa mucho también, es bastante fuerte. El paraíso es pariente de otro aceite que se usa, que es el aceite de Nim, que es una planta que es de afuera y que es prima hermana del paraíso. Es del género Azadirachta. Y de eso también se extrae el aceite y se utiliza como insecticida. Anda bien, anda muy bien. Lo que hay que tener en cuenta, ya sea con el paraíso o si compran el producto elaborado de aceite de Nim, que es muy bueno, es que es un aceite muy espeso. Entonces, para diluirlo hay que tener en cuenta la prevención de que se diluye con agua caliente, porque en agua caliente aumenta la solubilidad, es un aceite y el agua. Comúnmente no se unen, como el agua y el aceite no se juntan. Entonces, lo que hay que hacer en esa situación que es similar, que se forma una emulsión, es hacerlo con el agua caliente y poniendo un poco de gotas de detergente para que haga tensioactivo. Entonces, la dilución se junta mejor y eso después se rocía las plantas. Siempre rociando a la tardecita. A la tardecita porque cuando hace calor todos los productos pueden ser tóxicos. Otro producto que se usa mucho es, por un lado, la tierra de diatomeas, que la tierra de diatomeas lo que tiene es que es un polvo de sílice, que las diatomeas son unos seres acuáticos, que su esqueleto está formado fundamentalmente por sílice, y ese sílice es un tipo de cristal que se muele en partículas muy pequeñitas y ese cristal es como si comiese en vidrio. Genera lo mismo, es filoso y termina matando a los bichos. De igual manera, otro tipo de productos que son a bases de microorganismos, de bacterias, de hongos, de otro tipo de microorganismos, son los preparados a base de Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria que se reproduce en condiciones de laboratorio y esa bacteria acumula en su interior unos cristales, no sé de qué mineral son, no me acuerdo, pero esos cristales también son como pequeñas partículas de vidrio, digamos, que son filosas, y a los bichos al ingerirlo, por daño físico, digamos, se mueren. El producto común que se habla que está en boga ahora son los productos a base de avermectina. Que se usan como antiparasitarios también, por ejemplo, el Ivomec, se usan como antipiogicidas. Digamos, es la nueva generación de insecticidas que se está utilizando en la actualidad. Y que más o menos los van a poder encontrar
en las forrajerías, en los viveros, en las tiendas que se consiguen ahí. Hay productos también a base de microorganismos, pero que son más difíciles de conseguir. Otro producto que también se utiliza, que yo no lo he probado, es el jabón potásico. No sé cómo funciona, sinceramente me han hablado bien, pero yo no lo conozco, así que no puedo opinar. Y después, que ya no entra dentro de la agricultura orgánica, pero cuando tenés problemas serios, como por ejemplo con hormiga, con tucura, o con algún bicho que con estos no los puedas controlar, tenés que ir a uno de síntesis química, que en ese caso lo que tenés que buscar es que sean productos muy específicos, en general, y esto es importantísimo, en general se deben comprar los que se llaman los productos de etiqueta verde, que tiene un arito verde que en el envase, hay línea verde, línea amarilla, línea azul y línea roja. Cada color, a medida que cambia, aumenta su toxicidad. Bueno, dentro de esa línea de productos de agroquímicos, ustedes busquen los que son de franja verde, que son los menos tóxicos de todos. Y eso es importante para decir, bueno, no me queda otra, porque a veces no te queda otra, o tomás la decisión de perder todo el cultivo. Acuérdense que esto es una capacitación con orientación laboral, digamos. Por sobre todas las cosas, uno lo que quiere es que haya más chacras, haya más huertas, mayor cantidad de productores y que se puedan hacer mayores volúmenes de producción agroecológica. Bueno, entonces acuérdense que si tienen que usar uno, busquen de línea verde. No les voy a decir si piretroide o este o el otro, porque según el problema que tienen que tomar la decisión de qué producto aplicar. Entonces, hay varios. Lo que sí es importante, por ejemplo, es el modo de acción. Si entra por afuera, por vía respiratoria, o si entra por la boca, o no por la que lo coma, sino los que llaman insecticidas de contacto o insecticidas sistémicos, que lo que pasa es que el producto lo absorben por raíz o lo absorben por los estomas las plantas y el bicho, sobre todo los chupadores, lo toman por la savia. O sea, lo ingieren no por morderlo, sino porque se lo tomaron, porque el veneno va por la savia de la planta, ¿se entiende? O sea, no es que está el veneno en la capa y lo masticó y se comió el veneno, sino que el veneno va por la savia, por adentro de la planta, y cuando se chupó la savia, se comió el veneno. Ese es el modo de acción del producto. Entonces, a veces, bueno, también hay que tomar, porque puede suceder, por ejemplo, que como las cochinillas son chupadoras y muchas veces se instalan en la rama y después empiezan a hacer como una coraza de cera, que es muy común esas cochinillas que se ven que son como una tortuga pegada en el tronco. Ese tipo de bicho, entrarle por afuera es muy difícil porque nunca van a llegar al bicho porque tiene una gran coraza. Entonces, una forma de control es que entrarle con el veneno por lo que come. Entonces entra por adentro. Y a veces eso hay que hacerlo porque si no se pierde la planta, sobre todo en los árboles. Entonces, bueno, ahí tenés que tomar una decisión de compromiso. Y de vuelta, muchas veces es importante también que ya sea con lo que tengan que fumigar, muchas veces los bichos están del lado de abajo de la hoja, en el embés de la hoja. Entonces también es difícil entrarle con el fumigador. Tenés que no fumigar por afuera, sino hay que fumigar por adentro. Siempre que tengan que fumigar, sean con lo que sea, les recomiendo también tener un buen fumigador, que aunque sea, les busco uno, un segundito. Aunque sea de este tipo, este es de 1,5 litros, pero lo importante es que tenga un pico que permita que el chorro ya sea o puntual o que se abra en abanico. Y después hay diferentes picos que puede ser un chorro circular o un chorro plano, en una sola línea. Y entonces, bueno, tener en cuenta eso. Como ustedes sean lo que sean, van a tener que eso,
es fundamental tener la mascarita. La máscara es fundamental. La máscara en productos naturales puede ser una buena máscara como las que estamos usando ahora para el tema de la pandemia, o el tipo de máscara ya después que vienen con filtros de carbono activado que permiten que todas las sustancias volátiles orgánicas no las respiremos. Es muy importante porque es una cuestión de sanidad. Es muy importante, por ejemplo, tener anteojos transparentes, estos que son de trabajo, para que no nos entra. Es muy importante, sea con lo que sea que van a fumigar, siempre fumigar con el viento en la espalda. Y si hay mucho viento, no fumigar porque genera deriva. Pero si estamos siempre con el viento en la espalda, porque si podemos encontrar el viento, vamos a tirar así y nos va a pegar todo en la cara. Entonces siempre con el viento en la espalda. Cosa que lo que ponemos después se vaya para allá, a sotavento se dice. Eso es muy importante. Y bueno, en general me parece que como para lo que tenemos ahora en esta época de la huerta, todos estos tips, estos detallecitos son importantes. De vuelta, a un repasito. El tema de hongos, mojar poco la hoja, no mojar la hoja. Importante en esta época, regar a la tardecita, ¿por qué? Porque el agua que regamos, aparte estamos en época de seca, el agua queda toda la noche en el cantero, no se evapora y las plantas los pueden absorber mejor. Si nosotros plantamos de día, sea la hora, a veces no queda otra que estar todo el día regando porque hay mucha huerta que regar y bueno, se arranca la noche y te la pasas todo el día regando. Y a veces 2 veces por día. Pero a la noche el agua la aprovecha mejor la planta y el cantero se refresca más. Y tratar de no mojar el cantero, ¿no es cierto? Para eso recomendamos el uso de cintas de goteo. Es muy óptimo. La verdad que no es tan cara y ayuda muchísimo. Bueno, eso sería para más adelante motivo de otro video. Sería otro video interesante que podamos hacer. Bueno, y finalizando, porque si no se va a hacer muy largo el video, lo más probable que en esta etapa de pandemia, el año que viene se siga o un trimestre o un cuatrimestre más para terminar este curso, por el tema de tratar de tener algún tipo de clase práctica presencial, la presencialidad. Así que estamos todos esperando que aparezca la vacuna, que nos permita reunirnos en clases presenciales. Tenemos un hermoso equipamiento nuevo para trabajar y un lugar de trabajo muy lindo acá en Gualeguaychú, que el futuro es muy provisorio y muy, a mí me motiva muchísimo, pero bueno, tenemos que esperar que pase eso. Con lo que le quiero decir es que probablemente el año que viene el curso siga un poco más, no lo podamos finalizar del todo este año, porque por otro lado no hemos podido tener una buena instancia de evaluatoria. O sea, no hemos, si bien yo he evaluado, ustedes me mandan fotos por WhatsApp y vemos cómo va la cosa, la departamental nos falta la evaluación, así que por eso también seguramente las clases van a seguir al principio del año que viene. Así que bueno, buen fin de semana para todos, espero que les sirva. Me escriben o al Facebook o al chat del curso de la departamental y buen fin de semana.